Bienvenidos, en este video les estaré hablando sobre la teoría de la política fiscal. Mi nombre es Fabiana Rivas, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Empezamos por definir qué es la política fiscal. Podemos decir que se refiere al uso de los impuestos y el gasto público por parte del gobierno para influir en la economía. Entonces vamos a ver lo que dicen algunos autores sobre la política fiscal. Tenemos que la política fiscal es una herramienta de la política económica que refleja las decisiones de ingresos y gastos del Estado. Horton y el Ganaini 2009 es el uso del gasto público y la tributación para influir en la economía. La revista digital de Cárdenas y Vargas 2015 define lo que es la política fiscal según varios autores. Entre ellos está el Diccionario de Economía de Galindo Martín 2008. Define la política fiscal como el conjunto de variaciones en los programas de ingresos y gastos públicos que lleva a cabo el decisor político. Samuelson y Nordhaus es una rama de la política económica que configura el presupuesto del Estado. Y el Diccionario de Ciencias de Cárdenas Cutiño 2008 define que es el recurso con el que el gobierno influye en la economía por medio del presupuesto al cambiar los impuestos y pagos de previsión y o gastos gubernamentales. Entonces, todos estos conceptos nos ayudan a tener un panorama mejor con respecto a lo que significa la política fiscal. Este es un conjunto que influye en la economía a través del gasto público y la recaudación de impuestos. Los orígenes de la política fiscal se remontan a las civilizaciones antiguas donde los gobernantes ya utilizaban mecanismos para recaudar impuestos y financiar gastos públicos. En esto empezó con el Antiguo Egipto, continuó el Imperio Romano, seguido de la Edad Media y Edad Moderna. La evolución de la política fiscal ha evolucionado significativamente a lo largo de la historia, adaptándose a las cambiantes necesidades de la sociedad y a las diferentes teorías económicas desde laissez-faire hasta el keynesianismo. Ya en la actualidad, la política fiscal se enfrenta a nuevos desafíos. Los gobiernos buscan encontrar un equilibrio entre la estabilidad macroeconómica, el crecimiento económico y la equidad social. La política fiscal está estrechamente vinculada con la teoría económica, especialmente en el ámbito de la macroeconomía, que estudia el comportamiento de la economía en su conjunto. A través de la política fiscal, los gobiernos utilizan el gasto público y los impuestos como herramientas para influir en factores económicos claves como el crecimiento, empleo y la inflación. Autores como John Maynard Keynes han defendido que en tiempos de crisis el gobierno debe intervenir aumentando el gasto público para estimular la demanda agregada. En contraste, economistas como Milton Friedman favorecen una intervención mínima del Estado, destacando los riesgos de desequilibrios fiscales prolongados. De este modo, la política fiscal juega un papel central en la aplicación de teorías económicas para estabilizar y regular la economía. Ahora, los objetivos de la política fiscal podemos encontrar los siguientes, que son estimula el crecimiento de la economía, protege los servicios públicos básicos como sanidad y la educación, mantiene el empleo y reduce el desempleo, controla la inflación, estabilizando los precios mediante la reducción del gasto público y la subida de impuestos. Ahora, su importancia. La política fiscal es un aspecto esencial, ya que determina cómo el gobierno aumenta los ingresos para financiar sus actividades. Entre ellos está la estabilización económica, ya que actúa como un amortiguador ante las fluctuaciones económicas. El crecimiento económico, la inversión en infraestructuras, educación y otros servicios públicos financiadas a través del gasto público aumenta la productividad y el potencial de crecimiento a largo plazo de una economía. Y la redistribución de la renta, esto puede ayudar a reducir la desigualdad y mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables de la población. Entre los tipos de política fiscal tenemos la expansiva, contractiva y neutral. Según Sánchez 2024, define que la expansiva es cuando la economía está en recesión, hay mucho desempleo y el gobierno puede aumentar el gasto público o reducir los impuestos para estimular la economía. La política fiscal contractiva es cuando la economía está sobrecalentada y hay mucha inflación, el gobierno lo que hace es que reduce el gasto y aumenta los impuestos. La neutral busca mantener un equilibrio al equiparar el nivel de gasto público con el de ingresos totales. Los instrumentos de la política fiscal está el gasto público, que es el dinero que gasta el sector público en llevar a cabo una serie de actividades. Martínez 2022 define que este gasto público incluye la compra directa de bienes, gastos de personal, que son los empleados públicos, y la inversión en obras públicas. También dice que los impuestos son pagos que deben hacer las familias y empresas al Estado, que hace que tenga una menor renta disponible, como el impuesto sobre la renta y el IVA. Y las transferencias son pagos de pensiones, subsidios por desempleo, ayudas económicas para fomentar determinadas actividades como investigación o inversión. En conclusión, tenemos que la política fiscal es esencial para estabilizar la economía y fomentar el crecimiento mediante el uso del gasto público y los impuestos.
Su éxito depende de un diseño responsable que considere los objetivos económicos a largo plazo, siendo clave para impulsar el bienestar social y mantener el equilibrio económico. Gracias por su atención. Estas son las referencias usadas en esta investigación. Hasta una próxima.